¿Cómo funciona la motivación? ¿Cómo logramos que una persona encuentre la fuerza, el tesón para plantearse un objetivo a largo plazo y cumplirlo? Este es un tema que ha generado curiosidad y investigación en la psicología desde hace muchísimo tiempo. Muchos autores abordan y dan diferentes modelos explicativos de cómo se genera la motivación en una persona, cómo se genera la conducta basada en esa motivación que vamos a llamar, desde el autor Palmero, conducta motivada. Justamente vamos a tomar el modelo explicativo de Palmero, que como lo ven acá es un tanto complejo, para ver todos los momentos, las fases, los diferentes elementos que intervienen para que aparezca una conducta motivada, una conducta impulsada, activada a través de la motivación. Por empezar, para que haya conducta motivada tiene que haber estímulo, ¿sí? El estímulo no es explicación suficiente para que aparezca una conducta, pero sin duda es necesario que algo acapare, despierte nuestra atención, genere una reacción en nosotros, ¿sí? Supongamos que una persona está mirando una serie, está cómodo, está quieto, pasivo, y de pronto siente hambre, ¿sí? En este caso el estímulo sería un estímulo interno, ¿sí? Y la percepción de estímulo es consciente. A veces el estímulo que genera una conducta y la motivación que la acompaña es inconsciente. Y en ese caso la percepción, la reacción a este estímulo inconsciente puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Puede ser que la persona ante la sensación de hambre reaccione con una exagerada necesidad de buscar alimento, ¿sí? O sea, uy, qué muerto de hambre que estoy, y otros por ahí lo dejan de lado porque acostumbran a postergar el acto de comer, ¿sí? Tienen razones personales por las cuales no se activan rápidamente en busca de comida. Entonces vamos a ver que hay variables biológicas, ¿sí? Como por ejemplo, hay personas que comen muy poco por día y la verdad es que sufren muy poco el apetito. Es más, si se le pasa la hora de la comida, no tienen hambre. Y otros, cuando tienen hambre, se despierta una voracidad muy importante que solamente puede ser calmada con una buena comida. Y si no, no pueden funcionar. Entonces tenemos variables biológicas, variables cognitivas en relación a creencias, a formas de pensar. Por ejemplo, considerar que es bueno hacer dieta y por lo tanto sentís hambre y esperás, ¿sí? No querés reaccionar rápidamente y comer cualquier cosa. También podemos sentir la influencia de las variables afectivas, ¿sí? Entonces una persona, por ejemplo, que está muy triste o que está muy enojada o que tiene un estado de mucha alegría, puede reaccionar en forma diferente frente a la necesidad de alimentarse, ¿sí? Algunas personas cuando están tristes comen más o reaccionan buscando más satisfacción en la comida, ¿sí? Entonces las variables, tanto las afectivas que habíamos nombrado como las biológicas y también las cognitivas, o sea, las creencias que uno tiene, van a influir sobre cómo vamos a procesar ese estímulo y por lo tanto cuál va a ser su percepción consciente, ¿sí? Una vez que ya tenemos una percepción consciente, lo que sigue es que haya una valoración o una evaluación también consciente de esta percepción. Habiendo percibido que en forma consciente el estímulo interno y sabiendo que tenemos hambre, tenemos que evaluar ahora si vamos a vamos a cumplir alguna meta, vamos a realizar alguna actividad para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Ahí es cuando recordamos que en la heladera no hay nada. Por lo tanto, para poder satisfacer nuestra hambre vamos a tener que abandonar la comodidad del hogar e ir a comprar comida a algún lugar. Entonces se vuelve mucho más compleja la conducta que tenemos que realizar para satisfacer el hambre. Ahí es donde aparecen las expectativas y la valoración. Por un lado tenemos que valorar si nuestra búsqueda de alimento va a tener o no éxito. O sea, si vamos a salir a buscar comida y va a estar todo cerrado, por ejemplo, por la hora que es.
Y en caso de tener recuerdo de dónde podemos ir a comprar, que va a estar abierto, ¿sí? Si el esfuerzo que implica vestirse, calzarse, ir hasta el lugar ese a comprar y volver, ¿sí? Está en relación con la gratificación que vamos a obtener de lo que vamos a poder comprar ahí. O sea, si lo que vamos a comprar nos va a servir para comer y estar muy contentos y muy satisfechos con lo que comimos. Entonces, en esa valoración de expectativa de éxito o no éxito, bueno, si voy hasta allá consigo seguro comida, y lo que consigo vale la pena ir a comprar o me tomo un café con leche, ahí es donde se va a juzgar, donde vamos a evaluar si realizamos o no la conducta. Y este proceso es consciente. Ahora supongamos que ya hicimos la evaluación y valoración consciente de nuestra necesidad, ¿sí? Lo que va a generarse ahora es una puja entre, por un lado, la necesidad que tenemos, la valoración que hacemos y la expectativa que tenemos, ¿sí? Si la valoración y la expectativa son altas, ¿sí? Y la necesidad es suficientemente importante como para ser percibida, seguramente va a haber una conducta posterior que va a tener como objetivo cumplir con esa necesidad, ¿sí? Nosotros tenemos una expectativa muy elevada de ir a comer, ¿sí? O conseguir comida, y valoramos que va a ser una satisfacción muy grande comer, o sea, algo realmente importante de realizar. Seguramente vamos a ir hasta donde sea para conseguir la comida. Ahora supongamos que la necesidad es 0. ¿Iríamos a buscar comida para una necesidad de comer igual a 0? No. Si nuestra expectativa de éxito es 0, no vamos a conseguir comida en ningún lado. ¿Pero igual saldríamos a buscar comida? Difícilmente. Y si consideramos que ir a comer es lo menos importante que podemos hacer, que tenemos cosas muchísimo más importantes que hacer, que tenemos que terminar de hacer lo que estamos haciendo, que es más importante ver la serie que estamos mirando, lo que sea, o sea, la valoración es igual a 0, tampoco va a haber una conducta motivada. Es necesario que las tres sean por lo menos positivas para que alguien finalmente junte las fuerzas para salir de la comodidad de su hogar y ir a buscar la comida. Entonces acá es donde tenemos que decidir, ¿sí?, qué meta vamos a cumplir. Entonces, bueno, vamos hasta tal lado a buscar comida y vamos a comprar ahí lo que haya a disposición. Preferiblemente esto, pero vamos a ir a comprar algo, ¿sí? Y ahí estamos cumpliendo con un escalón más de este proceso. Ahora, supongamos que la percepción fue inconsciente, o sea, está del otro lado del cuadro de Palmero. La percepción fue inconsciente, la evaluación y la valoración de esta percepción también fueron inconscientes, y lo que surge es un deseo. Cuando surge un deseo, ¿sí?, por un lado puede haber una búsqueda consciente del estímulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que a mí me impulsa a ir a buscar comida? ¿O qué es lo que a mí me impulsa, por ejemplo, en aprender a nadar? ¿Sí? Tengo unas ganas de aprender a nadar y no sé por qué las tengo, pero las tengo. En ese caso, este deseo va a influir directamente en la elección de meta de la que estamos hablando. En un caso de necesidad consciente, tenemos que llegamos a la elección de meta, ¿sí?, que es salir de nuestra casa a buscar comida. En el caso del deseo, que es inconsciente, podemos buscar activamente un lugar donde inscribirnos para ir a nadar, aprender a nadar, ¿sí? En ambos casos llegan a la parte del cuadro que se llama elección y toma de decisión. Así llegamos a la parte del cuadro de Palmero donde aparece la activación y dirección de la conducta motivada. Antes quiero hacer una parte. Es posible que la actividad a realizar sea desagradable. O sea, puede ser que además de todo lo que veníamos hablando, afuera llueva y haya una tormenta terrible, como en este momento, y uno tenga que elegir salir bajo la lluvia. En este caso, la recompensa, ¿sí?, por hacer esta actividad o evitar un castigo, por ejemplo, tener una pérdida de presentismo en el trabajo, es lo que va a ayudar a realizar la tarea, a fijar la elección de meta, es decir, voy a ir a tal lado, ¿sí? En ambos casos podemos hablar de conducta motivada, ¿sí? Hace falta una motivación para realizar una actividad desagradable, y en este caso va a estar determinada, por un lado, por la recompensa o por evitar un castigo. Ahora supongamos que ya tenemos la elección de meta, ir a buscar la comida, ¿sí? En ese caso, lo que nos va a pasar es que ya hubo una activación, la activación está dada por la necesidad percibida,
¿sí? Y esto es esencial para que haya una conducta motivada o para que haya conducta, tiene que haber activación. Algo tiene que sacarnos de nuestra pasividad, ¿sí? Y por otro lado, la otra parte importante de esta conducta motivada es la dirección. O sea, la dirección va a responder a dos preguntas esenciales. ¿Hacia dónde y cómo? Está bien, vamos a cumplir con ciertas tareas para poder comer. ¿Cuáles? Entonces decidimos ir hacia un lugar particular a buscar comida. ¿Y cómo? Tiene que ver con elegir la forma que consideramos más posible exitosa, o sea, la que tenga una expectativa más alta, para lograr la consecución de nuestra meta. Nuestra meta es conseguir comida. Y el objetivo final es satisfacer la necesidad que es comer, ¿sí? Cuando llegamos a esta parte, podemos decir que ya hay conducta motivada, ¿sí? Hay una motivación que nos impulsa a trabajar de cierta manera. La conducta motivada en sí se va a dividir en dos fases, una fase de aproximación o búsqueda y una fase consumatoria, ¿sí? La fase de aproximación o búsqueda tiene que ver con las acciones propiamente dichas que realizamos para conseguir la meta que nos va a permitir cumplir con el objetivo, por ejemplo, de comer o de poder aprender a nadar, ¿sí? En ese caso, las experiencias, el aprendizaje que uno tiene previo son esenciales para poder realizar todas las tareas menores, intermedias para cumplir con la meta. Puede ser que en la medida en que estemos en la fase de aproximación o fase de búsqueda, estemos buscando, por ejemplo, el lugar donde vamos a comprar. Y en este caso tenemos que ir midiendo la incongruencia o incongruencia de las actividades que estamos realizando, ¿sí? O sea, si lo que estamos haciendo nos da más chances de cumplir con nuestra meta, conseguir la comida, o menos chances, ¿sí? Entonces en el camino descubrimos, por ejemplo, que hay otro negocio abierto, más cerca. Y en este caso podemos, ¿sí?, realizar un cambio, ¿sí? Aparece la posibilidad en el cuadro de Palmero, un cambio en la estrategia a seguir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, compramos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque midiendo la congruencia, esto nos permite, ¿sí?, hacer la tarea más rápido. Siempre que vamos acercándonos al objetivo, ¿sí?, a cumplir la meta que nos posibilita cumplir con el objetivo, comer, ¿sí?, se va a dar la persistencia. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que uno siente que está logrando lo que quiere, suele permanecer en esa tarea, ¿sí? A menos de que ocurra algo que implique abandonar la tarea, porque la atribución de causas que uno realiza dice que, por ejemplo, por ese camino ya no se va a lograr lo que se quería, o porque algo cambió que hace que no tengamos más interés en realizar la tarea. Pero pongámosle que en la medida que nos acercamos nos damos cuenta que el negocio está cerrado. En este caso hay una incongruencia. Nosotros teníamos planteado una serie de pasos para lograr conseguir la comida, para satisfacer nuestra necesidad de comer, y se nos truncó el camino. Entonces ahí tenemos que tomar una nueva decisión, tenemos que ver qué otra posibilidad tenemos y se produce una posibilidad de cambio, con lo cual volvemos a la parte de toma de decisión y elección de meta. Nuevamente tenemos que valorar si nuestra necesidad y nuestra expectativa y nuestra valoración de lo que tenemos que realizar son suficientes como para continuar realizando la tarea o abandonarla. O cambiar de objetivo y decir, bueno, voy más lejos, ¿sí? Una vez que hacemos esto, tenemos la posibilidad de llegar a la fase consumatoria, ¿sí? Tenemos conducta motivada en fase consumatoria. La fase consumatoria, a diferencia de la fase de aproximación, suele ser idéntica para toda la especie. Al momento de satisfacer el hambre, comemos, ¿sí? No podemos evitar otra cosa, ¿sí? Entonces, realizando esta tarea consumatoria, se alcanza el objetivo y uno obtiene una gran satisfacción. Por lo general, hay una atribución causal del éxito o del fracaso, ¿sí? La atribución causal va a estar, al igual que el resto del proceso de la conducta que esté impulsada por la motivación, llamada conducta motivada, va a estar mediada por las tres variables que nombramos al principio cuando hablábamos de estímulo y de percepción, que son variables cognitivas, que pensamos, que creemos, cómo consideramos las cosas; variables afectivas, cuál es nuestro estado emotivo, ¿sí? Y por lo tanto, si eso nos va a ayudar en nuestro proceso de motivación o nos va a hacer fracasar en nuestro proceso de motivación, ¿sí?
y variables biológicas. Por ejemplo, que ciertas personas pasado un cierto rato se le va el apetito.